Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos hasta ahora en Touch por Radio Touch TV. Hoy panel político para este día jueves, previo al partido de la selección chilena. Pero tenemos panel político para que podamos conversar, pasarla bien y debatir y conversar sobre lo que fueron los debates. Así que vamos a estar acá conversando en el día de hoy junto a alguien de la casa, don Rodrigo Retting, de Ciudadanos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un agrado poder venir para acá. Laura, Lucas. Laura Albornoz, Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, Alejandro? Chiquillos, ¿qué tal? Qué gusto verlo. Y Lucas Blacet, que hoy día viene de Lucas, ya está formando un nuevo partido. Lo representa. Movimiento. Libres. Aproveche y contarnos. Qué Libres. buen nombre. Sí, se me ocurrió. No, Libre es un movimiento político liberal, así que nos lanzamos hace poquito, un poco para ir creciendo y ir también justamente haciendo redes con el mundo liberal, que lo encontramos medio desunidos hoy día. Hay que ver si podemos remar para el mismo lado. Yo tengo una tesis contraria ahí. ¿Sí? Hablar de libertad es como hablar de un banco. ¿Usted se refiere al banco donde se guarda plata o al banco donde nos sentamos? La libertad, dependiendo cómo uno la entienda. Pero es más subjetivo porque no es libertad, es libres. Tiene Sí, que ver, pero claro, yo conozco a con Lucas unas- desde hace tiempo, ya sé que es liberal y todo. Y ese deseo de que yo también soy liberal, de que los liberales se unan en torno a una gran familia es imposible. Porque están los liberales de izquierda y los liberales de derecha, y como entienden la libertad, es totalmente distinto. Entonces no pueden confluir. Es imposible que De confluyan. partida, la cantante Libre Soy puede pensar las cosas también de manera distinta. Oye, entramos directo al debate. Sí, yo difiero brevemente nomás porque creo que, no sé, por ejemplo, el mundo socialdemócrata está todo unido, quizás menos Lavín, que está en la UDI, que es el único socialdemócrata que no está en la UDI, o sea, que no está en la concertación. La izquierda hoy día se ha unido contra Ahora, yo viento no y soy mareo. socialdemócrata, No. me define la democracia cristiana como socialdemócrata. Quizás el socialcristianismo hoy día tiene una ramita en la centro-derecha, en RN, algunos, y la gran mayoría, ¿cierto?, en la democracia cristiana. Pero guiño y coqueteo No, ha habido de guiño, RN al montón, lado a la sí, DC, claro. y han hecho proyectos conjuntos. Yo creo, no veo por qué no el liberalismo no O podría. sea, Chaguán, el actual presidente de RN, se define como social cristiano Y le y pasa lo tirando mismo guiños hace todo el día a la todo DC. el día, claro. Sí. Bueno, vamos a conversar, porque vamos a tener de invitada también a Sara Contreras, que fue concejala electa de Puente Alto. Se dice concejala, porque antes me corrigieron, yo dije, estamos concejala. ¿Ya? Se dice concejala. Sí, pues. Estamos en la intolerancia. La pandemia Sí, es están peor todos que la muy intolerancia. cansados, están todos muy cansados, yo creo. Antes de ver a Sara, porque yo anoté cosas después que quiero que las conversemos en el debate. Ocurrieron hechos bastante importantes dentro del debate. Primero, hay un candidato de derecha que no es de derecha y fue el debate de la derecha. O sea, son cosas que yo fui anotando. Después fui anotando también que de los candidatos, de los 6 candidatos, solo uno pronunció la palabra cultura, del gremio de la cultura, que estaba mal, que fue Gabriel Boric. Ninguno deporte, o sea, yo estoy terrible feliz, estamos todos contentos acá. Ninguno habló de deporte, ni le hicieron la pregunta, ni hizo referencia al deporte. Esas son cosas que fui anotando. El día domingo parece que se lleva un poquito mal Sichel con Desborde. Me quedó claro que Montserrat Álvarez no tiene onda con Jadwe. Me quedó claro que Jadwe con... Boric se quieren mucho. No, ese era como un partido Copa América, Argentina-Uruguay, ¿cachai? Que no se tocan, no se pegan, ninguna cuestión. Así parecía el debate de Boric. Así que ahí vamos a ir desarrollando el tema. Se integra también don Juan Carlos Ávila del New York Times. Pase nomás ahí, don Juan Carlos. Está también acá nuestro director de la radio, el gran Edgardo Díaz, desde el estudio Diego Armando Maradona, para estar conversando en el día de hoy, junto con lo que tenemos grande, en el Edgardo. partido. Amigo personal. Amigo personal. Ah, mira, qué bien. Lo quiero mucho yo, Edgardo. Lo conozco hace como 15 años ya. Sí, mira, Toda mira una vida, qué toda bonito. una vida. Así Mira es. qué bonito. Alvarito, ¿me avisáis cuándo esté Sara? ¿Está? ¿No? Ya, tú me avisáis. Bueno, partamos con lo de... ¿Cómo está Juan Carlos todo esto? Bien, gracias por venir. muy New bien, York gracias. Times. Sí, un poquito atrasado, pero... No, tranquilo, lo corriendo. importante es que Muchas estemos... No le vayas a retar por el atraso, Lucas. Y mis disculpas por la mascarilla, pero bueno, ya No, lo he está dicho. muy Lo que pasa es que mi padre está con un cáncer, está un poco enfermo, delicado, entonces tenemos que extremar Exactamente. resguardo por el apoyo. Vamos a lo del lunes, pues. Yo no entendí nada, yo no entiendo política. Me dicen, vamos al debate de la derecha, y un candidato de derecha dice que no es de derecha. Pues yo eso no entiendo, Laura. Explícamelo Es que no- tú, no- que tú llevas más tiempo Yo creo que forma yo en parte, esto. es parte de la coalición. La verdad que el debate, más que de la derecha, que sí son todos mayoritariamente derecha, era de la coalición de que apoya al gobierno, y en ese contexto, claro, se ha integrado mucha gente. Yo me acuerdo que en el primer gobierno del presidente Piñera se integró Rabiné,
que no era original o puramente derecha, aunque a lo mejor en sus sentimientos más profundos lo fue siempre. Y ahora pasa lo mismo con alguna gente que fue demócrata cristiana, como el caso de Sichel, y participó en el debate. No obstante, él no se siente o no se cataloga como de derecha. La verdad es que yo ese en particular ni siquiera me llamó la atención verlo, aunque vi los comentarios después. Parece que estuvo más entretenido que el otro, que lo empecé a ver y cambié el canal porque me aburrió. Lo encontré fome, pero fome. Es más, ayer hice bromeando, puse una pelea entre niños que se están pegando con un deporte que se llama taekwondo, creo. Taekwondo. Entonces ellos no se pegan, sino que solo saltan. Entonces era como tan tierna y lo puse y se enojaron varios y me dijeron, ay, no sé qué. Pero era un chiste porque la verdad es que no sirvió, no fue un debate. ¿Cómo se enojaron, la trataron mal por las redes? No, dijeron, ay, picar, no sé qué. Yo la verdad que no estoy nada picada porque no tengo todavía, las candidatas no se pronuncian, si ese no es el tema. El tema es que fue muy gracioso porque entre ellos no se tocaron y fue menos interesante. Yo creo que es peor para quien debate en política no llamar la atención de sus electores o adversarios que los otros que uno discrepa. La política requiere un poco más de pasión, entiendo yo. Antes de seguir con el debate, yo la tengo en Facebook a la concejala electa Sara Contreras. Me llama la atención, previo a la campaña, las actividades sociales que ella hace como profesora, eso me encanta. Y por eso la invité, la agregué a Facebook, conversamos. No necesariamente realmente vamos a estar en concordancia con lo mismo, pero el trabajar en la calle es lo que a mí me llama la atención y me gusta de todos los políticos. Así que, Sara, te doy las gracias por estar con nosotros hoy día en Hasta Ahora en Touch para conversar un ratito sobre tu elección. Convergencia social, ¿cierto? Sí. Hola, buenas tardes. Saludarlos ahí a todos. Estaba escuchando un poquito sus apreciaciones del debate. ¿Quiere empezar con el debate antes de Puente Alto? Si quiere, parta con el debate. Primero, profesora, y bueno, el tema del debate me da risa porque se comete el error de pensar que los debates tienen que ser posturas en contras y que tienen que estar un poquito peleados, que fue un poco, parece, la intención que se vio en los periodistas, te lo digo como una opinión personal. Pero un debate no necesariamente puede ser en contra, sino que se enfoca en lo que es argumentación. Eso es lo más importante. Partamos como ustedes quieran. No, está bien, súper bien. Yo tengo claro que fue más debate de Montserrat con Jado, ahí tenían todo el rato, ahí tiene una pelea aparte ellos dos. Pero, Sara, hay algo que es súper importante dentro de lo que es Puente Alto, porque acá todo el mundo, el gen político habla muchas veces sobre el tema de las acciones sociales y de la importancia que se tiene que hacer. Hoy día estábamos antes de empezar el programa, hablando sobre la nueva variante Delta, Beta Gamma, todo lo que está entrando con el COVID, ¿cachai? Y resulta que en el fondo llegamos a las mismas partes que siempre en los lugares cerrados donde más se contagia. Y Puente Alto, que muchas veces se señala como zonas que no se porta bien la gente porque no está en sus lugares. ¿Cómo va a estar en sus lugares si no tiene plata para comer? Entonces tiene que andar haciendo y deshaciendo para poder trabajar, y sin contar los piques que se pegan de repente de Puente Alto al sector oriente, apretado en el metro, apretado en las micros. Tú como concejal electa, ¿qué esperas tú en cómo puedes contribuir a la ciudadanía en Puente Alto e involucrarte dentro de esto que está pasando? Pucha, qué difícil. Me hiciste como 50 preguntas en una, entonces yo te tengo como 50 respuestas. La verdad es que es bien complejo porque en cuarentena efectivamente no ha habido, en Puente Alto no ha habido cuarentena. ¿Ya? Empezamos en algún momento con unas 2-3 semanas de cuarentena. Yo misma me preparé comprando a lo mejor mercadería para poder también ayudar en el caso que fuera necesario, congelando algunas cosas. Ya, yo no salí en los primeros días a ninguna parte, y de hecho la primera vez que tuve que salí casi así como mirando hacia todos lados como una suricata, que no me viera nadie y totalmente cubierta, ¿ya? Mucha gente empezó así. El tema es que la pandemia duró 2 años y nosotros en Puente Alto tenemos una gran cantidad de gente que trabaja de manera independiente o de manera irregular. Ya, por ejemplo, tenemos personas que trabajan en persa, en feria, personas que no alcanzan a tener puestos en estas persas y ferias, que son los conocidos coleros. Tenemos muchas también personas que viven de vender comida rápida, por ejemplo, que eso sí por lo menos ha podido sobrevivir en cierta parte con tema pandemia. Pero hay mucha gente que vive, por ejemplo, en una situación que es más precaria, y que es la señora que está vendiendo parchicurita, que es el joven que está limpiando el vidrio en los autos, que son gente que no son delincuentes, son gente que quieren hacer algo para sobrevivir o para subsistir, pero ya ahora no pueden. Entonces,
por un lado tenemos el aspecto económico. Hay familias en Puente Alto en donde toda la pandemia ha trabajado por lo menos uno fuera de la casa. Claro. Ese uno que salió ya puede traer el contagio. Basta con que salga uno, y basta con que salga uno un día. Hay personas que salen todos los días, y yo te puedo dar así, te lo puedo afirmar, que hay en mi pasaje, todos han salido a trabajar. Todos, absolutamente todos. Y yo te diría, yo vivo en Bajo de Mena. Yo te diría acá mi villa San Guillermo, que es una villa un poco más tranquila que las otras villas más renombradas, porque son de casas antiguas que son de construcción propia, es un poco más tranquilo y todos han salido a trabajar, al menos una persona de cada casa. Concejala, Entonces, dígame, además, entonces no hay separación. ¿cómo Ese está? es el Muy punto buenas uno. tardes. No, pero Punto es que uno, buenas además tardes. es muy coincidente con el tema de que, claro, Puente Alto tiene índices de jefatura hogar femenina muy alta y de precariedad dentro, bueno, los sectores socioeconómicos se encuentran en los dos primeros quintiles de ingreso y claramente ni las ayudas ni necesariamente la colaboración que puede asistencialmente desde el municipio prestar a esas familias han sido ni permanentes ni oportunas. Entonces están condicionados por un doble factor, uno es la precariedad y la otra es la falta de una política de Estado o de gobierno que se haya hecho cargo de manera sistemática y temprana del problema que tiene en sí mismo la población de Puente Alto, ¿no? No, por supuesto que sí. Disculpe, ¿quién me habla? Laura Albornoz. Laura Albornoz. Sí, Laura. Sí, efectivamente. O sea, es que por eso te digo, este es el punto uno. El punto que ellos tengan que salir a trabajar, eso es lo primero de por qué no ha habido cuarentena en Puente Alto. Por eso lo quise enfatizar. Efectivamente, hay mucha. Yo misma, yo vivo con mi hijo, vivo sola en Bajos de Mena. No me da miedo porque yo ya conozco, yo me crié acá y soy chora también. ¿Ya? Pero imagínate, yo acá vivo sola con mi hijo y yo soy profesora, tengo que salir a trabajar, tengo que hacer cosas, pero efectivamente no hay un apoyo. A mí no me llega nada. En este minuto yo yo estoy terminando mi magíster. Yo creo que soy la concejala con más estudios a nivel nacional y soy de Bajos de Mena. Yo estoy terminando mi magíster, yo hablo señas, hablo portugués y hablo inglés. Y soy experta en inclusión, tengo un curso de educación virtual que hice en una universidad de Colombia, tengo un premio nacional por didáctica en las clases y estoy por publicar mi novela que ya está inscrita. ¿Ya? Yo soy muy, muy buena para trabajar, hago muchas cosas, soy súper inquieta. Y yo viví en Zapallar en algún momento y me devolví a vivir a Puente Alto porque efectivamente se necesita que la gente trabaje. Allá yo tenía que enseñar un poco más de valores. Porque, por ejemplo, acá a los niños yo tengo que enseñarles mucho más, ¿ya? Y es mucho más enriquecedor para mí porque yo también entrego mucho más, que es más agotador, pero al final es devolverle la mano a la vida. O sea, yo vivo acá, yo crecí en una situación difícil de 6 hermanos, yo era la quinta, en una familia que no tenía recursos. Yo entré a estudiar siendo madre porque no tuve tampoco una educación sexual preventiva. Yo no me cuidé y en un día yo quedé embarazada y tengo a mi hijo y soy una madre responsable, ¿ya? Pero quizá mi historia sería distinta y quizá otra niña no quiera hacer lo mismo que hice yo, ¿ya? O quizás sea menor. Yo ya tenía 21 años cuando fui mamá. Sí tenía desconocimiento, pero no era chica. Pero ahora acá tenemos padres y madres de 13, 12 años, o padres y madres por segunda vez de 13 y 15 años, ¿ya? Entonces, Ahora, punto uno dijimos que no hay cuarentena porque sale uno de la familia. Punto 2, el hacinamiento. Son 47 metros cuadrados en donde de repente viven 8 personas. Hay sectores de Puente Alto que a mí me da pena decir, pero uno pasa por afuera de las casas y no es olor, es hedor. Es como si viviéramos en Francia del siglo XVIII. ¿Por qué están 8 cuerpos encerrados en estos 47 metros cuadrados, sudando, conviviendo, comiendo, defecando, conversando, el bebé, el pañal, y la basura pasa 3 veces a la semana? Dicen, no, es que la gente es súper cochina porque bota la basura en la calle. ¿Y qué esperan? Que esta familia de 8, de 47 metros cuadrados, tenga una bolsa del viernes adentro, una bolsa del sábado adentro, fíjense en los departamentos, una bolsa del domingo adentro, hizo aseo general, súmale otra bolsa porque hicieron aseo. Y tiene que esperar con 4 bolsas de basura adentro del departamento de 47 metros cuadrados, 4 días hasta que la basura pase el lunes.
Sara, Entonces, tú vas a asumir ahora el lunes, es- entiendo, con las nuevas autoridades edilicias, ¿no? Que asumen el lunes los cambios de gestión y ahí va a tener que, correcto, más que pasar sí. del diagnóstico, que por cierto es un diagnóstico que claro, quienes han trabajado sobre todo con familias de menos ingresos, ha tenido Puente Alto, fue concejala también en un rol parecido durante un tiempo atrás, la ex subsecretaria y ministra del CERNAM, Carmen Andrade, que trabajó mucho con las mujeres jefas de hogar. Entonces, ¿cuáles son los planes? Porque el diagnóstico es lo mismo que yo le decía el otro día a Claudia Pizarro, que la escuché en la red, la alcaldesa La Pintana, hablar de la pobreza, de la marginalidad, pero lo interesante es escuchar cuáles son los planes, porque yo le decía a Claudia, no puedes quejarte en todos los programas de televisión llorando que no hay policía, que yo entiendo que está bien, pero también como autoridades públicas y asumiendo como concejales hay ciertos planes que me imagino que ustedes van a poder implementar con el actual alcalde, porque hay fondos regionales que hoy día me imagino que se van a centralizar con la nueva autoridad gobernador regional, porque el diagnóstico lo compartimos, por cierto lo conocemos. Nosotros nos tocó implementar en zonas pobladas los programas para jefas de hogar, particularmente para habilitarlas laboralmente, porque muchas de ellas tienen inhabilidad funcional o tienen analfabetismo funcional por años de postergación y las condiciones, ese tipo de programas tienen que mantenerse en el tiempo porque cohabitan con otro tipo de problemáticas como la violencia de género, como el embarazo adolescente que tú mencionaste. El doble embarazo en Chile es un problema, particularmente en las menores de 19 años que tienen doble embarazo, y hay un tema de educación sexual. Claro que esto se trae, bueno, a lo largo del tiempo, pero ¿cuáles son las cosas que tienes pensado tú como concejala para ver con el municipio y las expectativas que tienen en ese sentido? Además del diagnóstico, digo yo. Oye, mira, Laura, primero agradecerte por la pregunta y segundo decir que siento que no me han dejado terminar ninguna. Siento que todavía voy en la pregunta número 1. Mira, buen punto lo que tú me dices, ya es interesante porque yo efectivamente empecé con una concejalía educacional. Yo primero presenté una propuesta de concejal a mis compañeros, somos 8 en Convergencia Social, o éramos 8 en Convergencia Social Puente Alto cuando nos legalizamos recién en enero. Y efectivamente estuvieron de acuerdo, mi propuesta era principalmente educativa, justamente lo que tú dices, porque yo veo, por ejemplo, en la educación formal en los colegios, que salen y salen y salen jóvenes de cuarto medio, pero apenas leen, ya a veces algunos apenas suman y restan. Entonces al final tenemos una población adulta que ya está fuera del proceso educativo, ya está fuera porque ya no va a la universidad, ya no va al colegio, y que todavía necesita educación. Entonces, lo mío, mi propuesta inicial, por así decirlo, era relacionada a la educación, tanto en la educación formal como mejorar las bases desde el preescolar hasta lo que es educación secundaria y facilitar el acceso universitario a una educación de calidad que sea gratuita en la comuna, que es lo que yo hago en mis clases. O sea, yo agarro el programa educacional y yo le digo a los niños, estos son los objetivos que dice el programa, estas son las semanas que tenemos, estas son las actividades que sugiere, esto es lo que vamos a hacer. Y así como aula abierta, yo dije que iba a ser mi trabajo de concejalía. ¿Qué pasó? Cuando yo empecé a hacer campaña, resulta que tú vas a una familia y su necesidad es educativa. Tú vas a otra familia y su necesidad es alimentaria. Tú vas a otra familia y no tiene casa. Entonces, al final, un concejal no puede abarcarlo todo. Nosotros estamos muy contentos porque sentimos que por primera vez en muchos años en Puente Alto hay un equipo de concejalía que es representativa, que son personas que, como ustedes bien dijeron, trabajan en el territorio. Entonces nosotros nos vamos a dividir. Ahora, si tú me preguntas por acciones, mi magíster es un magíster en gestión e innovación de instituciones educativas. ¿Ah? Tremendo nombre, ¿no? Y yo soy súper chica, cuando me conozcan algún día van a ver que soy bajita. Pero no encontré uno con nombre más largo, no, casualidad. Pero es relacionado a la didáctica educacional. ¿Y qué es lo que hago yo? Generación de proyectos. Por ejemplo, mira, y aquí te voy a comentar para cerrar, ya que me dijiste así como acciones concretas. Sí. Cuando fui a la municipalidad, que he ido una vez cuando me hicieron el tour, me presentaron al alcalde. Yo lo felicité porque Puente Alto es una de las pocas municipalidades que tiene un intérprete de señas, ¿ya? Y efectivamente tiene un intérprete y están capacitando personal. Entonces ahí yo le dije, oye, qué fantástico, pero si tienen una persona que aprendió señas en cada departamento, lo ideal es que hubiese una persona sorda contratada en cada departamento para que siga hablando con esta persona, capacite a los demás y, por ejemplo, tener un intérprete en el Hospital Sotero del Río. El Hospital Sotero del Río es un hospital público que es el más grande del Distrito 12,
y no tiene un intérprete de lengua de señas. Yo lo sé porque yo he acompañado a un montón de gente a exámenes, a trámites y me he expuesto también al virus, pero para ayudarlos para que puedan ir porque Lo, no hay intérprete. lo que tú planteas Cuando les dije eso, sí, no, que es sí, súper importante y estoy plenamente de sí, acuerdo contigo. Una de las razones que te invito, primero, tengo que mandarle saludos a toda la gente de Puente Alto que ha estado en nuestras escuelas de fútbol, mi mamá y obviamente a mi papá que trabaja colectivo en Juanita, en el colectivo Juanita. Así que conocemos bastante bien la realidad de Puente Alto. Quiero darte las gracias además por el piropo que me dijiste al principio, que te hice 50 preguntas en poco tiempo, que fue lo que no hizo ningún candidato en los debates, porque se dan puras es verdad, justificaciones sí, antes de hacer las preguntas. sí, Sara, sí, sí. a esta hora en Touch y Radio Touch le da pantalla a todos y sobre todo a todos, todas y la gente para que pueda decir lo que desee difundir. Te dejo invitada nuevamente y espero que algún día estés acá en el estudio para que profundicemos del tema de Puente Alto, no solamente bajo de Sí, por Mena, supuesto. de San Carlos, de lo que está pasando también para el Exacto. Tranque, para Izaguirre, para Exacto. todas esas partes para que podamos ir bien desarrollando Claro el que tema. sí. Quiero darte las gracias, Mira, profesora eso. Sara Contreras, Ya, pues, darte las mira, gracias para por haber poder estado con también ahí nosotros. como sintetizar, dejar en claro también a todas las personas que está toda la disposición a trabajar. Eso es lo importante, ¿ya? Yo sé que en el municipio, yo como profesora trabajo siempre en instituciones que no necesariamente son igual a lo que piensa uno, ¿ya? Y yo sé que en el municipio las opiniones son diversas y variadas, pero eso es lo que pasa en el fondo en todo grupo humano. Básicamente lo que espero yo es que podamos trabajar, que se note también que estos nuevos concejales son del territorio, que conocen a la gente y que podamos hacer el enlace si al final la gente tiene que reencantarse con la política también. Exacto. Sara, te damos las gracias por el contacto, tu casa, y vamos a seguir conversando sobre todos los temas de Puente Alto. Un abrazo gigante. Eso, Mucha ya pues un suerte abrazo y que estén en muy tu bien, gestión. nos vemos en otra oportunidad. Nos Gracias. Chao, chao. Complejo Deportivo Mundos por Avenida Líbano 5001, Macul, canchas de pasto sintético. Espero que empiecen a abrir, pero ya estamos cansados que todas las nuevas cepas son en espacios cerrados, no en espacio abierto. El diagnóstico que hizo Sara, lo hemos conversado tantas veces de los espacios, poco espacio para que la gente pueda vivir. Nos vamos a los debates. Laura había dicho que el debate había sido, partió con el del día lunes. ¿Qué pasa con Sichel? Usted, fan club ahí de Sichel, ¿cómo lo vio a su candidato usted? A ver, con respecto a lo que decía la Laura, yo estoy de acuerdo con ella, no era un debate de la derecha. De hecho, uno podría pensar en la derecha como José Antonio Kast, y él no estaba dentro de esta coalición Chile Vamos, en la cual yo al menos no soy parte tampoco. Pero sí una coalición que de alguna manera integra a gente que va desde la UDI, que sería Joaquín Lavín más a la derecha, hasta gente de centro como Sebastián Sichel. Mientras que en el debate del día siguiente, ¿cierto? Era desde la izquierda hasta la izquierda quizás más dura en el lado de Jadwe y Gabriel Boric. Con respecto a ese, quería decir algo interesante, que justamente lo que nos pasa a los liberales y a los socialcristianos es que nos usan un poco de comodín para pasar de un lado a otro constantemente, porque nos sentimos justamente en medio. Pasó con Rabinet en el primer gobierno de Piñera, pero también pasó con Vlado Milosevic, que había apoyado, ¿cierto?, en su momento al primer gobierno de Piñera, y después, bueno, ahora está hoy día en unidad constituyente. Entonces, generalmente pasa con los liberales que nos sentimos huérfanos, y esta idea de duopolio o dos grandes bloques en general nos dejan como arroz agregado un poco. Y eso es un gran problema tanto para el mundo demócrata cristiano ¿Son como... harto? Mira, electoralmente en general, yo te diría que entre un 10 y un 15%. Si uno ve lo que sacó Andrés Velasco en su momento en la primaria, a nivel de todas las primarias que hubo, lo que sacó Felipe Kast la última vez, vamos a ver cómo le va a Sichel. Hoy día hay dos candidatos liberales, hay que decirlo. O sea, está Sichel y está Briones, ambos suscriben al liberalismo. Entonces yo creo que uno podría ver. Lamentablemente nunca hemos llegado a una primera vuelta con un liberal puro y duro. Antes, te quiero hacer una pregunta antes de la palabra Rodrigo y después Juan Carlos. Que hay algo que el que no tiene un análisis político tan profundo, personal, se sienta a ver el debate. Y Sichel dice, yo apoyo mucho a las pymes, porque hubo de hecho una respuesta, creo que de Bordes, que él es pro pyme, que la pyme va con el tema de la creación, esfuerzos propios individuales. ¿Por qué no arma una corriente propia Sichel en vez de estar deambulando en una parte de izquierda, en otra de derecha? ¿Por qué no arma su propio movimiento? Porque el que ve, el que entiende de fuera dice, esto tuvo unos demócratas cristianos,
está acá en otra parte, también está Estuvo acá en rodeado- Ciudadanos. también ciudadano, entonces yo digo, tiene más camiseta que el Loco Abreu, Juan Fue- Carlos. fue un in- Entonces, fue un in- yo te pregunto, Sí. es que de acuerdo a la lógica, yo no entiendo mucho, pero si él está sobre el tema de la creación de pymes, la creación, ¿por qué él no crea un movimiento propio? Como lo hizo Marco Enríquez, como lo han hecho otras personas, yo no estoy ni ahí con Marco Enríquez, pero crean. ¿Por qué no crea? ¿Por qué siempre tiene que irse a una parte donde él dice ser prácticamente el liberador de mente para crear un nuevo mundo en el No, lugar no, que está? justamente se ha intentado dos veces. Una parte con Ciudadanos que tuvo una legítima diferencia. Yo tengo amigos en Pero ambos. él no creó Ciudadanos, po. Fue de los creadores, sí. ¿Sí es creador? Sí, Sí, fue de los se creadores. peleó con Velasco y se fue. Y básicamente hubo esa diferencia. Yo tengo amigos en ambos bandos, por así decirlo, y encuentro que fue una discusión que al final tenía que ver con dos proyectos legítimamente distintos, uno que era sumarse al gobierno y otro que no. O sea, más allá de que si hay bueno y malo, yo no creo. Y hoy día, bueno, se mantiene como independiente y me imagino que si llega a ganar o tiene una buena votación, podrá crear eso. Él también fue emprendedor, entonces ha tenido eso. Para mí lo más importante es justamente la posibilidad de ir creando. Nosotros lanzamos un movimiento justamente por lo mismo, porque creamos nuestra pyme, porque yo creo que hay un espacio vacío, ¿cierto?, en el liberalismo para poder ir creando proyectos. Rodrigo, ¿se entiende eso? Para entenderlo, ¿se entiende que partan gente en distintos partidos buscando? ¿Y por qué no crean el propio? Bueno, yo no conozco personalmente a Sebastián Sichel. Yo conozco su historia, sí, por ser secretario general de Ciudadanos y por ser muy cercano a gente liberal, como bien dice Lucas. Y la personalidad de él da cuenta de alguien que, según lo que me comentan, y eso tiene un correlato con las acciones que él ha hecho, de una búsqueda del poder por el poder. Él siempre ha querido liderar y llegar al poder porque está, o estaría, esa es la tesis, estaría obnubilado por el poder. Entonces, eso explica que ahí estaba en la democracia cristiana. Yo no recuerdo por qué se fue de la democracia cristiana. Cuando perdió la diputación, la candidatura, el tiempo se fue, seguramente no lo Tuvo recuerdo diferencias con bien. Claudio Rego, según entiendo. De veras. Ah, ¿sí? Ese fue el punto. ¿Puede Toda la ser? razón. Tuvo diferencias Pero con se fue Claudio con el Rego. grupo de Mariana Elwin, de José Santa Cruz, que son los que lo apoyan y financian, me imagino. Posteriormente estuvo en Ciudadanos, se pelea con Andrés Velasco. Después se va al gobierno del presidente Piñera. Y lo que él está generando o ejecutando es válido, es natural, una carrera política, pero permite observar de que no hay una seguridad respecto a lo que él es y lo que él representa para que el electorado pueda tomar una decisión para bien o para mal, pero sabiendo a quién diablos está eligiendo. Alguien que vota por Lavín sabe perfectamente dónde se ubica más o menos. ¿En la socialdemocracia? No, lo apoya Tomás Flores. El jefe económico de Joaquín Lavín es Tomás Flores, es uno de los más acérrimos personajes del economicismo, libertad y desarrollo. Por lo tanto, Joaquín Lavín no es socialdemócrata y está vendiendo una pomada. Pero él está bien en la UDI y siempre ha estado toda su vida en la UDI. Entonces con Sichel nos pasa esto, ¿no? Pero no pasa con los cuatro candidatos exactamente lo mismo, porque Lavín se declara socialdemócrata y trabaja con libertad y desarrollo. O sea, banca desde de la extrema derecha hasta la centro izquierda dentro de la UDI. Raro, pero ya. Tenemos a Desbordes, donde supuestamente lo está apoyando RN, que en RN hay liberales como Marcela Sabat y Monkeberg que apoyaron a Desbordes en su inicio, y también tienes gente como Carlos Larraín, que es un ultraconservador. En Evópoli también pasa lo mismo. El presidente de Evópoli es... Pero no se está cuestionando eso. Pero es que una Molina, cosa, que es un conservador. pero una cosa es la y el diferen- mundo de Horizontal lo fundó Daniel Brieva. pero son visualizaciones estamos hablando de- distintas dentro de una misma casa política, que es válido y es muy natural, y eso ha ocurrido en toda la historia de los partidos políticos. Y otra es el salto de partido en partido para buscar llegar al lugar en que uno ¿Cuál quiere estar. conejo? Como un conejo Pero salta de... dos partidos Pero bueno, igual que nosotros. ¿Qué opinas tú Juan de...? Carlos. Yo estuve en Evópoli y después estuve en Ciudadanos. ya, No pues, quiero dos partidos, centrarme yo en dos. sí. Mírala al Laura. A ver, Yo quiero hablar de Eso Yana. pasa en Laura. Yo Mira. quiero hablar de Yana Proboste, de Paula ya nos vamos a Narváez. ver. Juan Carlos Ávila. yo quiero salirme un poco del debate tipo Te partido. habíamos dejado más solo que Maldonado Sí. recién. Listo, estamos Del- bien. del- Paréntesis, ¿puedo decir algo? Que Lucas yo estuve en Evópoli y yo me fui, y estoy diciendo esto públicamente, yo me fui cuando yo tenía un cargo a diputado en el Distrito 13 acompañando a la ex ministra de la Mujer, que en este momento no me acuerdo, Laura puede acordarse, la ex ministra de la Mujer de Seguel, Piñera. Loreto Seguel. Loreto Seguel. Yo iba de compañero de lista con ella en la última elección de diputados. Conversé con mi familia, conversé que no era el lugar que yo quería estar y me fui teniendo ese cupo dado.
Por lo tanto, yo no estoy buscando el poder por el poder. No, yo no digo eso. Juan Yo Carlos no creo ni eso Ávila, de ti, New ni York de Sichel. Times. Sí, sí. Ya, mira, yo quiero salirme un poco del... A todo esto, ninguno de los dos, acuérdense, dijeron que iban a ir 1.400.000 a las primarias. Yo sigo sosteniéndolo. Ya partimos mal con la de No, gobernadores. todo lo contrario. Fue lo único que les digo. Fue Fue 2.800.000, 1.800.000. 1.000.000, yo dije 2 millones. Y ¿A la de y gobernadores no, o a las primarias? No, a las No, primarias. ya, pues, y en ya. gobernadores fueron 2 millones. Sí, todo el país. No, si tú sumas todo No, el país... 13 te- regiones, si te 13 sumas todo- regiones, Exacto. 13 regiones. Y ahí se suma un 19%, que si uno lo pasa a todas las regiones, son Exactamente. 2 millones De hecho, ahora Un yo gran creo que, porcentaje, yo ¿quieren creo hacer que las cuánto? primarias está más cercana aquí por mi 19%. compañero. O sea, no la chuntó 19, nadie. no, Juan Carlos. 19% son 2 millones 8. Bueno, yo quiero salir un poco del concepto de debate con respecto a partido político. Yo creo que si que se hace un debate y un debate abierto a través de un canal de televisión público, se supone que quiere llegar a todo Chile. Y si quiere llegar a todo Chile, el debate tiene que estar más focalizado a poder captar el voto y no el voto partidista, sino que el voto ciudadano. Fue Chilevisión y CNN, que son privados. Sí, estamos de acuerdo, pero llega a todo Chile. Llega a todo Chile. Entonces, el debate no fue debate desde mi punto de vista porque a cada uno se le dio una pregunta distinta con respecto al otro, por lo tanto Claro. no hubo una Siempre suele suceder no hubo eso. Exacto. una posición de cada uno de los candidatos de acuerdo al punto que se le estaba estableciendo en discusión, por lo tanto es bien difícil establecer si eso era un debate o no. Por lo tanto, al no haber diferencias, solamente vimos en ciertas preguntas precisas para cada uno de los candidatos cuál era su posición y en definitiva cada uno se colgó de esa pregunta para poder traspasar su punto, pero la verdad es que vi más posicionamiento político partidista que un posicionamiento político de cara a la ciudadanía y de cara a encontrar soluciones. Lo que tú señalas es bastante, lo comparto desde mi punto de vista y lo encuentro grave, porque uno espera de repente escuchar propuestas puntuales hacia lo que uno quiere, y fíjate que lo que señalaba también Rodrigo y Laura con respecto a lo que estábamos hablando recién, es importante que muchas veces hay gente que tú no sabes por qué vota la gente. Yo no sé si la gente vota por política, vota porque le caíste bien, Todas las vota porque anteriores. el tema de la confianza. O sea, uno no tiene el derecho a saber, entonces de repente el mix de lo que conversan puede ser importante. Y cuando tú señalas que vamos por aspectos directamente duros, uno perfectamente tiende a complicarse más de la cuenta. Bueno, al día siguiente lo primero que se discutió quién fue el que ganó, quiénes fueron los Exacto. ganadores y quiénes fueron los perdedores. Y para mí no ganó ni uno ni perdió Perdieron ninguno. todos, siento yo. Yo creo también, Yo creo creo que que- lo mismo, que perdieron creo todos que- porque nadie se pudo identificar con respecto al otro porque todas las preguntas eran A puntuales para cada diferencia de uno. lo que pasó en la elección para gobernador en la región metropolitana, donde yo sí creo que los debates fueron determinantes en Sí, por algún supuesto. sentido en el cambio. Recuerden ustedes que una semana antes de terminar, o 2 semanas antes, yo creo que Claudio Rego estaba perdido y los debates efectivamente, por primera vez, creo yo, hace mucho tiempo, como que permitieron este vuelco. Comparto. En este caso no hubo oportunidad, yo creo que porque habían 4 candidatos, era muy difícil buscar diferencia entre todos ellos, y en el segundo caso, porque efectivamente yo creo que había un pacto entre Boric y Jadwe de unidad que se fue a los extremos, porque además no significa, como decía la concejala recién, pelear, sino que lo que uno quiere efectivamente en un debate es que se contrapongan intereses diversos, pues, si por eso lleven un solo candidato, que sea Boric o Jadwe, digamos, pero claramente me imagino yo que entre la posición de la izquierda y el Partido Comunista hay diferencias doctrinarias, ideológicas, que no se observan en cómo se hacen las cosas y cómo... Entonces, la excesiva, y está bien, la excesiva benevolencia entre O ellos amistad. fue perjudicial para ellos mismos. Yo creo que perdieron un buen espacio para poder marcar diferencias, y claro, si a eso le agrega también el que los periodistas también quieren, acá cada uno está en su negocio de Sí, querer tener claro. protagonismo y todo, entonces se tergiversó un poco la finalidad. Los periodistas parecen ser más importantes que la noticia. ¿no? Claro. Y lo a tan vio un guante 17% blanco, de a tan guante rating, blanco creo. que se andaban también regalando Pero los Minutos, espacios, los sí, tiempos. demasiado, No, demasiado. era too much. currículum. A título personal, Gabriel currículum. Boric tiene una elocuencia, una capacidad de transmitir las ideas en forma ordenada y ir desarrollándolas. Es como una especie de abogado litigando. Él inicia con una introducción, desarrolla y termina concluyendo. A mi modo de ver, ese debate lo ganó él por esa característica, porque él tiene una capacidad muy positiva, muy desarrollada, de darse a expresar y de entregar ideas para que la gente pueda tomar una decisión. posterior. Son de corrientes distintas y también son generacionalmente muy distintos, Sí. porque Jadwe, que es mayor que yo incluso, imagínense, es mayor que yo, viene de una escuela en donde, claro, el debate político se hacía en torno a otras cosas y él no lo iba a enfrentar con quienes hoy día es su único aliado, y además se lo estaba cansado, estaba muy cansado.
Y Boric, claro, es otra generación. Fíjate que los comentarios de las madres son siempre muy ejemplares de los padres. No, Jadwe, primero que nada, estaba muy cansado, no se entendía nada, no tiene gracia, y Boric está muy bien, pero en unos años más. Te fijo lo que los padres Yo creo que, dicen. eso nunca yo pasa. creo que a Boric, yo Nunca no sé si pasa. comparten, hay un antes y después de Boric, post estallido, Boric es un cuando estadista. cuando lo Él es llenan, muy bueno, muy bueno. Él es cuando lo más joven. llenan Yo lo encuentro buenísimo, cuando lo Boric. Yo llenan de también. yogur A en mí la me plaza. encanta. Y es lo que, Cuando y es lo llenan de que yogur en faltan la los demás plaza. partidos. ¿Te acuerdas? No, Es ese lo que episodio, faltan los demás ¿eh? partidos. El episodio, Ahí hay un antes y un después para mí. el episodio de los yogures en la plaza y el estoico ahí recibiendo todo. Y el episodio Exacto. del acuerdo de noviembre del Sí. 2019. El antes y un Sí. después de Y él explicando, él explicando a Jadwe cuál era, y eso, ojo con esa fue una diferenciación profunda. ¿Por qué él concurrió a firmar ese acuerdo y le achacó a Jadwe que no lo haya hecho? Jadwe le decía porque no estaban los pueblos originarios, porque no estaba la paridad. Y Boric se le explica de muy buena forma. Bueno, hay que entender que en política quizás el primer paso te lleva al otro. ¿Y qué fue lo que pasó? El primer paso te llevó a el acuerdo posterior de los pueblos originarios y te llevó posteriormente también a el acuerdo por la paridad. En consecuencia, tu forma de entender la política a Daniel Jadwe le quiso decir al final es que es media tuerta. O sea, o te dan todo lo que quieres o no te dan nada. Y blanco eso y en negro. política, que Laura, que ha estado más tiempo que nosotros en esto, podría darnos a entender de que eso es prácticamente... Exactamente. Puede ser el cáncer, el absolutismo en muchas partes de estos Marca momentos. la Hay un Pero absolutismo, las pero actitudes potente. totalitarias pero- son brutales y el Partido Comunista tiene todo un antecedente histórico respecto de esos regímenes que son lo que por lo que mucha gente no vota al Partido Comunista. Si hay un anticomunismo que tiene que ver, primero por un tema cultural, pero también hay un anticomunismo, uno que fue creado por la dictadura y todo, y otro también que tiene que ver con esta... Mira, yo me acuerdo los días antes de la elección de Orrego, perdone que lo vuelva a resignificar. Yo no tengo ninguna vinculación interna en el partido con Claudio Orrego y yo claramente puedo decir hoy día que pasó la elección que cuando vi a la Gaina Oliva a mí me da cosa cuando hay mujeres, porque yo digo, mira, una galla joven, no sé qué, pero el nivel de intolerancia en el Twitter, de maltrato innecesario de gente del Partido Comunista finalmente terminó hastiándome. Que nos pasó a mucha gente que terminó aburriendo. Entonces, esta como postura totalitaria, si no estás conmigo eres mi enemigo, es absolutamente... No, tengo que leer los saludos, porque si no me retan después. Grande compañera, esto fue por Constanza Soto, a raíz de Sara, que estaba acá antes con nosotros. Lo mismo Paulina Sandoval, Carito Guerra, que hubo gente ahí. Camila Arenas, vamos Sara Contreras Alarcón, a reconquistar la política desde el territorio. Gloria Muñoz, Sichel juega a ser víctima. Jorge Alcaíno. Jorge Alcaíno es un gran trabajador del deporte por años. Yo tengo la fortuna de conocerlo. Hombre que se embarra los pies. Me pone acá, no hablaron de deporte ni de cultura. Sí, Ya, pues, hartos acá temas, hay- ni de discapacidad tampoco. Esa es culpa quizás de los periodistas que También podría ser dirigen la la conversación. hacia Ahora el sí, periodista. ahora... Sobre todo por los temas de pandemia, Ahora, Boric- la cultura, Boric sí- deporte, Boric sí lo turismo, nombró. el mercado gastronómico, todo eso que son los más golpeados en la pandemia, Sí. nada de eso se Sí. tocó. Chiste se lo en- tocó. No, el tema gastronómico. Sí. El que tocó deporte fue, cultura fue Boric. Oye, Él habló. ¿Puedo Dale, dar mi Rorro. análisis del debate de derecha? Dije lo del debate de izquierda muy sumeramente, pero desde el punto de vista de la derecha yo creo que el único... Acá hay que entender que Chile es otro desde el 18 de octubre del 2019 y el único que entregó un relato político más allá del tecnicismo de Briones, por ejemplo, que a mí me encanta Ignacio Briones, fue Mario Desbordes. Mario Desbordes sigue siendo el único de la derecha que entiende de que el país cambió y que se requiere un Estado más activo, que se requieren más impuestos, que se requiere un gasto social mayor. Pero él quiere para bajar poder- los impuestos. Él dijo que los quería bajar. No, Mario Pero Desbordes... quería aumentar. O sea, Ma- no le calzaba los números. Desbordes Hay- dice hay que una- quería bajar 3 puntos. No quiere ajustar, Pero en eso unos lo del casos IVA. bajarlo y en otros... pero al final bajar, a ver, la historia nos dice que cada vez que se bajan los impuestos, la rebaja nunca le llega a la gente. Termina Por eso el mismo. mercado quedándose con la rebaja. Exactamente. Hay Dentro- propuestas de devolución Claro. directa que sería. yo Dentro creo, de lo eso mejor. y de la misma confianza que tú dices que cuando nombran las cosas y las realidades, fíjate que de los 6 candidatos habían 2 nomás que estuvieron en colegios públicos, que fue Desbordes y Sichel. Pero ninguno de los otros 4, cuando se refirieron a políticas públicas escolares, ninguno de ellos nombró que venía de colegios privados. A mí me pareció una casualidad, no casual,
Porque, no me mires a mí, porque si me pongo a hablar de ese tema no me para nadie. Sí, pero no me pareció Pregúntale a casual, Pato Fernández. porque yo puedo decir, creo que esto mejor. ¿Por qué no nombraron que venían No, de colegio al propio privado? Jadwe, que ayer se dio una pelea entre la Tere Marinovich y con Jadwe respecto de que ambos tenían el mismo automóvil. Y este es un tema. A mí yo me encuentro con mis colegas más foribundos de izquierda de la Facultad de Derecho, y cuando les pregunto dónde son y me dicen que vienen o de la Alianza Francesa o del San Giorgio, y me caigo desmayado. Le digo que debo ser la única que vengo del liceo con números. Pero sí, salió también a propósito de Jadwe, siendo un tema recurrente. Chile todavía tiene sesgo clasista y también de Pero el lucha de clase. clasismo, porque ellos no, yo te digo, si estaban hablando, no va a poner a Jadwe solamente. Estaba Boric también, Que estaba Briones. Lavín no dijo de dónde venía, hace Claro, mucho tiempo que estudió. ¿por qué hablan de...? Yo puedo decir, pues estoy equivocado. Miren, yo quiero que la educación pública mejore porque yo estudié en este colegio particular y me dieron esto. Todos piola. Porque hoy día no ven después del 18 de octubre, eso es verdad. Entonces, ¿dónde generamos confianza cuando no decimos de dónde venimos? Pero es que aquí hay una mala comprensión del tema de la desigualdad en Chile, que es muy caricaturesca. La gente piensa que cuando uno habla de desigualdad, uno tiene que vestir harapo y vivir debajo de un puente, que es tan poco deseable como pensar de que alguien de derecha hay que mirarle la cuenta corriente y si no tiene más de 10 millones de pesos o de 10 millones de pesos hacia arriba, en verdad no es de derecha. No hay una correlación natural ahí. Porque cuando uno habla de desigualdad, habla de las desigualdades moralmente relevantes. No las desigualdades de que usted tiene una casa en la ESA de 10 piezas, usted tiene 7 autos en el estacionamiento. Pero por eso lo podemos hablar libremente todo. Por eso te digo sí, yo claro, que no me pero pareció es fundamental entender eso. Porque Sí. si uno lo entendiera, podría comprender de que si Daniel Jadwe anda en un Mini Cooper, da lo mismo. Porque el Partido Comunista quizás un poco más fuerte su consigna pro distribución. Pero creo que las desigualdades moralmente relevantes son educación, salud y pensiones. Fíjate que a mí no me da lo mismo. Yo me acuerdo cuando era ministra, una señora me preguntó, que me lo hacían frecuentemente. Yo salí de colegio público en todo caso, liceo, por si nosotros los ministros teníamos diseñadores de moda para vestirnos. Entonces yo dije, era así una de pensar que los ministros lo más parecido a una reina o princesa. Y yo le dije, pero no, yo me compro, mi mamá me compra la Independencia en Picasso cuando encuentre, me compra 2 o 3 poleras de diferentes colores, le expliqué. La gente tiene imágenes respecto a lo que es el poder público y la función pública que son lo más parecidos a la realeza, y yo creo que ahí comete un error el propio ser humano. Pero yo también apunto, mira, el otro día habló Daniel Jadwe y dijo que él quiere que todo el mundo le gustaría que todos tuvieran ese auto para que estuvieran bien. Y yo la verdad que no entiendo desde cuándo vivir bien es tener un Mini Cooper o un auto costoso. Entonces también tenemos comprensiones de la realidad que para mí, que lo diga un comunista, lo encuentro francamente contradictorio con su propio... Una de las cosas que enseña el cristianismo, por ejemplo, tiene que ver con la austeridad con la que uno vive, come, se viste, y es una de las cosas por las cuales yo adhiero también a este principio, digamos, a estas convicciones. Entonces ahí me pasa que, mira, el tema de la whisky izquierda, que cuando hablamos con nuestro amigo Patricio Fernández y hablaba que ellos desde el verbo divino hacían los análisis de lo pobre que estaba la sociedad, la verdad que también irrita, y esa irritación es la que produce en definitiva tanta molestia, rabia, indignación que está ahí enquistada en la mayor parte de la gente. Lucas. Sí, bueno, con respecto al tema de Orrego... ¿Salieron ustedes dos de Sichel? Sí. Están ahí, hicieron un pacto de amistad. Sí, no vamos a hablar más de amistad, Sichel. sí, vamos. Hay diferencia. Quería hablar de Orrego, porque a mí me pasó, yo voté por Orrego finalmente, pero la verdad es que después de votar me di cuenta que no lo había escuchado en todos los debates, y solo básicamente había escuchado a la Karina, los memes que hacían de ella, los videos, y fue como... Oye, es que quizás si ella no hablaba en segunda vuelta, ganaba. Me recordó un poco a Guillermo con Piñera. Yo decía, yo en segunda vuelta decía, chuta, ¿por quién voto? Guillo Piñera. Y finalmente dije, ya, voy a escucharlos bien para ver si iba a votar, porque como era voluntario quizás no iba a votar y yo tenía que viajar a Valparaíso. Si votaste por Piñera. No, finalmente yo dije, ¿sabes qué? Me abrí en un momento a votar por Guille y me di cuenta que el que menos hablaba, más se ganaba mi simpatía, porque todo lo que decían era horrible, todo. Iba a votar por Guille cuando dijo, no, bueno, y citar al Che Guevara y que meterle la mano, y fue, es ya, bueno por citar no puedo el votar. dicho... Entonces, después con la homofobia con respecto al juez Calvo. Entonces, para mí, todo lo que dijo fue como
como horrible Sí, y sí. lo Piñera también. Entonces, para mí fue como mal ahí. Y con respecto ahora, yo creo que pasó que todos salieron más bien para atrás. Quizás Boric sí fue súper bueno, pero este exceso de cariñitos tenía un momento para mostrar una diferencia. Yo estoy de acuerdo en que Boric es primero, antes que estadista o buen debatiente, es un demócrata. Y eso se le nota. Antes de la palabra... Jadwe ha mostrado la peor de sus caras con respecto. Yo creo que a la Karina le pasó lo mismo. Absolutamente. Porque cuando tienen un poquito de poder se curan con la cuestión y se le notó con respecto a cómo trataron a Narváez, ¿cierto? Al Partido Socialista. Se le ha notado esa prepotencia que yo diría que no es propia tanto de los comunistas, sino y tampoco de esa generación, sino que del estilo propio de él, del viejo comunismo, porque yo escucho a la Carol y a la Camila y no comulgo nada con sus ideas, pero ya es otro tono, Sí. ya es otra Sí, forma. indudablemente. Te seguimos acá dando Me los recuerda saludos más a Atelier. a la Sí. gente que nos escriben. Vamos ahí con Rodrigo, Juan Carlos y Laura. Gracias a los que nos están escribiendo y nos mandan saludos. Alvarito, por los otros fanpage, ¿tienes algún tema? Llama por teléfono. Hola, soy Teléfono. Joaquín Lavín y tu madre hizo un gran esfuerzo. Me pidió que te hablara para que dejes de consumir marihuana. No consumas drogas ni sustancias dañinas para la salud. Gracias, Alvarito. Hola, Para terminar, soy- solo Quiero con respecto a eso, espera un poco, Lucas. ¿Cómo un candidato presidencial yo le tengo que creer que está llamando por teléfono a las casas para decirle a la gente que deje de consumir marihuana? Estoy hablando de la presidencia de la República de nuestra patria, como compatriota. Bueno, es que no explicó el sistema. A mí me ha llamado varias veces una grabadora de Joaquín Lavín para que vote por él, así que capaz que tengo una grabadora diciendo si usted fuma marihuana, no consuma esto. No se explicó el horrible. sistema. Bueno, No se quería explicó el enchufar sistema. un puerto UCB en el celular. Así que ¿Cómo tú yo tampoco puedo espere- darle espere seriedad a mucho. eso? otro totalitario. Rodrigo. Otro totalitario. Yo creo, ¿Cómo, yo Rodrigo? creo- yo creo Bueno, que Joaquín- ahí hay otro tema que hablaba de la combatir todo lo que es el narcotráfico con inversión, tecnología, etcétera. Bueno, él también fue alcalde de Santiago y no tuvo las lucas para poder combatir, no sé cómo los va a sacar. La última vez para que ganó una dejarlos Miguel elección Las Condes fuera de Las en todo Condes, Chile. la última vez que ganó una elección fuera de Las Condes fue el año 2000, o sea, 21 años atrás. Así que yo tanta fe no le tengo a la vida en esta Rodrigo, primaria. Oye. ¿cómo se toma la seriedad ante ese tipo de mensajes? Lavín tiene una particularidad que es como un personaje de dibujo animado, como que vive otra realidad y yo creo que la gente del electorado lo va a terminar identificando. O sea, esa llamada es real, yo acabo de escuchar. No, es un meme. Ya, no, pero el Un tema meme de los pero aviones sí lo con dijo- lluvia- No, Pero eso, sí lo eso- dijo- eso fue lo que dijo en el Pero debate. sí lo dijo en el Una debate. señora- En el debate sí lo dijo. creo Pero que- esa cosa, él dijo que una señora le había pedido que llamara a su hijo. Ahora, yo recuerdo, Ahora, perdón que sí, es recuerde, una llamada, me cuando yo era ministra, una señora me dijo, salúdeme, yo siempre que él me va a pegar le digo que voy a ir a hablar con usted, estaba con el marido. Sí, pero es que yo- Entonces, la verdad que sí pasa que las autoridades, la gente se Sí. identifica con ello y trata de ponerlo, entre comillas, como padre o como gran hermano. Pero es gracioso que lo diga. ¿Sí? Lo que pasa es que él tiene una cosa que también es como natural, pero ya está un poquito repetida, ¿no? Con tantas Yo lo, candidaturas. conecto, Porque- espérate, yo lo conecto con lo que decía Lucas, con lo siguiente. Uno es dueño de sus palabras y esclavo de su silencio, o al revés. Esclavo de su su palabra y dueño de su silencio. silencio. Y con Lavín pasa eso. Y en política el asentimiento reflexivo, el saber qué decir en un momento adecuado es una característica muy positiva en un político que a mi modo de ver Joaquín Lavín no la tiene y respecto de los debatientes, de los 6 debatientes, el único que muestra algo a ese respecto, a mi modo de ver, es Gabriel Boric. Mira, con respecto a eso, y tú nombraste antes a Briones, cuando yo nombro eso, yo también me aparezco como referente de papá. Entonces, yo como una persona que no vive en Las Condes y miro la tele, yo puedo decir, bueno, y él como papá, ¿por qué no le dice a su hijo que vaya al Congreso a votar, a hacer la pega que tenía que hacer? Pues? Y no tener tantas veces falta que al es mayor Congreso. de edad, ¿Te es mayor fijas? de edad. Entonces, cada uno, por eso digo, cómo uno puede ir votando, cada uno evalúa como quiere el voto con respecto a una acción de las personas. Briones fue el único que siempre se refirió a Estado, a Chile, siempre hablaba del Estado de Chile, fue el único que no rehuyó mucho el tema de ser parte del gobierno de Sebastián Piñera, porque los otros 3 candidatos pareciera que nunca han estado trabajando por Piñera. Briones me decía ayer, lo voy a nombrar, como una conversación política con mi madre, me dijo, un presidente, Briones nunca va a ser presidente de Chile por su
el lugar donde estuvo trabajando, en el puesto donde estuvo trabajando ¿Como como ministro de Hacienda. Entonces va a costar, porque si uno lo ve a Briones, es un tipo preparado. Andrés Velasco estuvo a punto. Yo creo que el momento en que Andrés se tiró y por ir en primarias con la Michelle no tuvo oportunidad, pero Andrés hubiese sido un El gran presidente de la 2009 podría haber República. ganado. Yo creo que Y el 2009 podría haber ganado de más, incluso después. Yo es más, creo que si se presentaron unas primarias, la gente me dice que no. Pero hoy día en unidad constituyente y él fuera como independiente, es un tipo brillante y podría perfectamente Briones, ser. ¿a ti Bueno. te gustó Briones? A mí me gusta mucho Ignacio Briones, más que Andrés Velasco. Con Velasco tengo diferencias profundas en su forma de entender la vía de trabajo en conjunto y como grupo humano. Y eso es tanto más importante que el conocimiento técnico. Ignacio Briones me gusta mucho. Es el candidato de derecha que más me gusta desde el punto de vista técnico. Si hubiera un híbrido entre él y Desbordes, pero no obstante. Y si yo tuviera que elegir a uno de ellos, finalmente creo que sería Ignacio Briones. ¿Qué tal te Más que yo estoy parece en unidad Yana, constituyente. Yana Proboste? ¿Qué tal te parece? Mi candidata, estimada Laura. ¿Sí? Vamos a pasar allá. El Absolutamente. último, Briones, ¿te gusta, Juan Carlos? Y Luisa González dice, Laura En lo Albornoz... personal no me espérate. gusta. ¿Ah? Espera, Luisa González dice, Laura Albornoz, mi candidata a lo que se postule. Me acaba de escribir acá. Ah, ¿no? muy bien, dígale que se acuerde para la... Mira, Juan Carlos. a mí Briones no me Ya gusta pasó. mucho, dado que es demasiado técnico y cuando y en este mismo debate se le hizo preguntas precisas y concisas, se fue demasiado en el tecnicismo, lo hicimos, está el papel, está el tiempo, pasó a comisión, etcétera, 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 pero el resultado, cero. ¿Sabes por qué te preguntaba a ti de Briones? Entonces, cuando las personas son muy técnicas, son muy técnicas, Tienen capacidad de comunicar. terminan No dirigiendo comunican su eficientemente. camino a través de un manual y muchas veces se necesita una buena salida política, un buen Exacto. estadista para poder resolver problemas que puedan ser más que cotidianos y que sean fundamentales para resolver en el minuto y no tirarlo nuevamente al protocolo del papel, qué sé yo, la comisión, etcétera. Te pregunto a ti lo de Briones, porque hubieron dos comentarios que hizo que me dejaron bien preocupado. Una, cuando le responde a Desbordes por qué el IFE no había sido tan rápido. Él plantea, y volvió a nombrar después, porque los catastros en nuestro país no estaban bien hechos. Efectivamente. Bueno, Entonces, eso me pareció... Bueno, pero sí, yo, que quiero es que porque- me asusté, es que no, yo es digo, quiero poner un punto. nosotros peleamos Quiero- cuando no tenemos quiero poner un pequeños punto, catastros. Quiero poner un punto. Y cuando antes de que venga la pandemia y se habla en el actual gobierno de que tenemos una cesantía baja alrededor de un 3 o un 5%, estaban incluyendo hasta los malabaristas de la esquina. Entonces, cuando tú te incluyes a los malabaristas de la esquina como una persona que tiene empleo, pero no tiene seguro social, viene la catástrofe que tuvimos ahora con la pandemia, y ellos quedaron fuera de todo tipo de ayuda y de todo tipo de resguardo, ya sea económico o de salud. Entonces, las malas decisiones que tomaron para poder llevar un catastro fue un desastre con la Y pandemia. te digo Pero, dónde ojo, fue lo otro que eso no tiene una- nombraste la palabra, Rodrigo. Las napas de agua tampoco están catastradas, que fue lo otro que nombró Briones en su momento, que también había el problema con eso. Lo primero tiene una explicación técnica y es muy importante comprenderla. Nosotros venimos de un país en donde la focalización como política social ha sido la regla general desde la vuelta a la democracia. Es decir, yo identifico el millón de personas que está más afectado y ahí yo dispongo e incorporo los recursos públicos. En Chile hay como 2 millones de personas inscritas en el registro social de hogares. ¿Qué hacíamos si el 70% del país está en familias que ganan menos de 500, 600 mil pesos? Había que ir a buscar a 10 millones de personas. Y esto yo lo miro como una foto histórica, no como Sí. una foto con juicio de valor, pucha que lo hicieron mal, pucha que lo hicieron bien. No sino tiene que que ver con la lógica que había. Era la lógica que había. Y por suerte, ahora si tuviesen estamos más temas, transitando pero hacia ¿cómo? una lógica universalista en donde se va a hacer cargo, una lógica universalista en donde no tan solo tengo que ir a incorporar o a incorporarle recursos públicos a las personas que están más mal Y para o más pobres, Y para absolutamente. sino- solucionar ese punto tuvieron que meter un poco de tecnología, hacer cruces con impuestos internos, cruces con la AFP. Que tiene otro tema y ahí. de ahí como para poder agrandar el Claro. saco. universo. Pero porque eso no es una política del INE desde un principio, de tener El toda esa bono- información ¿ya? Y no tener que estar cuando tenemos catástrofe, estar recién aprendiendo a buscar una Ese solución. era el tema. Bono Pyme no está puesto en impuesto interno. Ojo, acá se hizo una tremenda parafernalia hace 2 semanas atrás que se aprobó el bono Pyme de impuesto interno, que tal como los bonos de los préstamos, de los 650 mil pesos, tú te metes al sitio web, pides el préstamo y te llega o te dice no calificas para esto. Yo hablé con impuestos internos ayer y no está todavía ninguna información en impuestos internos, ni le ha llegado a la gente que opera impuestos internos. Entonces, ¿eso qué me da a entender? De que eso va a aparecer la primera semana del mes de julio,
y se van a demorar 30 días en pagar, y ese bono que fue con parafernalia anunciado a mediados de junio No se va a va. estar pagado en agosto. Laura, Yanna Proboste, Paula, yo no sé si Yanna Proboste quiere ser candidata, pero nunca dice que sí, que no, se parece a una amiga mía del colegio, no sé para dónde va, ni todo el tema. Que nos cuente. Ya, pues, no puedo. No, yo creo, Y y lo eso sonó como mismo confesión personal. Paula Narváez. Pero no, lo que está pasando es muy interesante porque además son las dos únicas candidatas mujeres que está dentro de este grupo. Yo creo que más de alguna de ellas puede dar una sorpresa. En particular yo hablo de Yanna Proboste, que es la candidata de mi partido, una mujer a quien conozco desde que empezamos a militar, muy jóvenes ambas. Tengo la mejor impresión de ella y la necesidad de quizás llevar adelante unas primarias que efectivamente permitan escuchar y adelantar el trabajo, porque al final las primarias son eso, un adelanto del trabajo que viene en noviembre, y también poder hacer planteamientos interesantes a la luz de lo que fueron las primarias legales. Se cometió un error al inicio, que fue este intento de aliarse con otro, que fue duramente castigado después, pero ya es tiempo de reparar y a mí me gustaría efectivamente tener alguna de las dos o ambas compitiendo en una primaria y demostrar qué tan buenas pueden ser o qué tan propicio puede ser este momento para tener una mujer presidenta, ambas con muchas cualidades y mucha trayectoria. La verdad es que yo espero eso porque hay hartas reformas que hacer y particularmente a la luz del cambio constituyente se va a requerir de mucha inteligencia mezclada, ¿no? Inteligencia femenina y masculina, capacidad de escuchar, de analizar y de que todavía se encuentra más radicado, entre comillas, en las mujeres, dicen que en los hombres. Ahora, dicho lo anterior, yo la verdad es que pienso todas las reformas, ustedes están hablando recién de la reforma institucional, ¿cuánto se requiere en Chile para tener sistemas de información fidedigno, actualizado, gente técnico potenciado en los servicios públicos que no dependan del cargo del ministro de turno y el cargo político que puedan haber? Espero que la nueva constitución nos dé ese espacio y no tengamos que estar pasando lo que ha pasado ahora, porque no es un problema solamente a propósito de la pandemia. Yo les quiero recordar que a propósito del terremoto del 2010 tampoco sabíamos cuántas familias estaban en condiciones, en los catastros no han existido hace mucho tiempo y ya es tiempo de ir mejorando la estructura del Estado para que sirva para el propósito que efectivamente uno espera que sirva. Ahora, Por lo tanto, condicionado- el terremoto del 2010 no fue una enseñanza. No, Es no que fue vaya- una vaya- ¿Tú estás de acuerdo? vaya- ¿No lo estás de fue. acuerdo? ¿Estás de acuerdo? No Para allá iba, fue una justamente. Entonces, ¿cómo enseñanza. espérate, una pregunta bien fome. Entonces, cuando uno se siente afectado por ese tipo de cosas y el terremoto del 2000 fue el 2010, ¿por qué se lo tienen que decir que es responsable por no querer ir a votar? Cuando el Estado no le garantiza temas mínimos como estos. No, pero eso es Porque- responsabilidad de todos. No, te estoy preguntando, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo. Yo digo, una persona Es que, en su ¿sabes justo qué? Que derecho puede a mí pensar lo que eso. me molesta todo esto es que al final, claro, todo el mundo le echa la culpa al empedrado, la educación cívica, a los 30 años, 30 pesos. El otro día me choré y puse un Twitter. Pero la gente se escuda en responsabilidades muchas veces que son individuales y a lo menos colectivas, en donde yo tengo algo que decir. La gente tiene que aprender. El aprendizaje es para el Estado, pero también para las personas. Y las personas no han aprendido, como no van a votar, no aprenden, no se inmiscuyen. Hoy día efectivamente existe un mayor involucramiento de lo colectivo, pero el tema del terremoto supuso cambio de conducta para todo el mundo. Todavía si tú vas a Constitución o a muchas zonas, la gente no lleva adelante las prácticas para arrancar hacia los cerros cada vez que hay un temblor, como hubo antes de ayer. La gente no se suma a cuestiones que son de responsabilidad del ciudadano, Sí, pero porque esa todavía no tiene responsabilidad- asumido su rol en el, Estoy de acuerdo en el contigo. Pero funcionamiento recuerde que del Pero- todo ese estallido pero- social fue a marchar más gente de la que votó ahora en gobernador. Está bien, pero lo que yo voy, claro, pero una cosa es la responsabilidad de ellos y otra Y el cosa es la responsabilidad del Estado. Y el sigue Cibermonda. remando. No, pero espérate, pero es que son responsabilidades distintas. Pero el desde mi Estado punto está de vista. constituido por personas que son ciudadanos igual. Está Los bien, pero políticos en 11 son años no ciudadanos tener el comunes y catastro, corrientes. Rodrigo te dijo ahí, por ejemplo, podíamos haber sumado los 10 Yo los quiero 10 recordar millones. todo el tiempo que fue observado y objetado el INE porque se hizo un censo que estuvo mal hecho, hubo datos que se cambiaron, criterios de medición malos y además una política hiperfocalizada, lo acabas de decir, Rodrigo, lo acabas de mejor señalar. censo de la historia. Hiperfocalizado. O sea, nosotros trabajamos con suerte con el primer y segundo quintil de ingreso de mujeres. Yo le estaba hablando recién. ¿Cuándo trabajamos con el tercero y un poco más? Cuando vino el postnatal de 6 meses que puso Piñera y ahí nos tuvimos que yo siempre decía, oye, está bien la señora Juanita, pero ¿y cuándo vemos a la señorita que es secretaria, que la señora Diana, cualquier nombre que ella es secretaria? Y son sectores medios que no tienen respuesta del Estado y que generalmente se quejan. Cambió un poco la dialéctica y hoy día es
Es común que tú escuches a algún político hablar de los sectores medios, de las clases medias, algunos se lo quieren acaparar, mi partido ha querido trabajar para ella y para las pymes, pero sigue habiendo aquí complicidades y responsabilidades que son mutuas. Yo siento que los ciudadanos todavía no logran, y a propósito del nombre del partido, identificarse como corresponsables de lo que pasa en su país. Y eso es un problema grave porque no hay explicación para aquello. Porque cuando nos compramos el televisor más grande también somos nosotros corresponsables del consumismo, de la vida que queremos y de lo que está pasando. Acá no hay un gran hermano Que justo te Estado. interrumpimos, Rodrigo. Que acá es central las condiciones de vida material de las personas para poder ser realmente libres. ¿Qué quiero decir con lo anterior? Derechos sociales principalmente. Insisto con la foto histórica y no con el juicio de valor. Chile... La foto histórica de la dictadura estaba Augusto Pinochet, la transición, los autoflagelantes, los autocomplacientes. Estaba Augusto Pinochet con la metralleta ahí, cualquier cosa salía. Por lo tanto, ¿qué podía hacer más o menos la concertación en ese tiempo? Cosa de haberse desprendido totalmente Pinochet, muy pocas cosas. Nosotros venimos saliendo de un estado absolutamente chico, hiperfocalizado, con una doctrina Chicago gremialista que decía relación con que los impuestos tienen que ser bajos, que si usted deja el libre emprendimiento va a generar la teoría del chorreo, cosa que es el consenso de Washington técnicamente, que está probadamente fracasado en todos los países. La liberalización de la economía es condición necesaria pero insuficiente de desarrollo. Entonces, ahora, hace 1 año y medio, estamos despertando de este letargo de un estado absolutamente chico y estamos empezando a tener registros de hogares de 12 millones de personas, es decir, casi 70-80% de la población de Chile. Estamos avanzando hacia ese respecto. Tenemos una convención constitucional que probablemente va a sacar del horno un libro jurídico, constitución política, que va a permitir a las personas poder hacer sus planes de vida en forma más tranquila. Por lo tanto, quiero poner la foto histórica antes de que decir el país está mal y la gente no ve de que tiene una solución de sus problemas y por tanto no participa. Hay que invitar a la ciudadanía con esperanza de que este país está cambiando. No hay que dejar de lado la libertad económica y la libertad del individuo, pero sí complementarla con esta igualdad de todos. Antes de la palabra, Lucas, pues tengo que dar una información para la gente que nos está viendo en vivo y Lucas también la comparte ahí. Igual estoy con Depre. 25 comunas avanzan a fase 2 acá en Santiago. Las que son Vitacura, Las Condes, San Pedro, Providencia, Talagante, Ñuñoa, Lo Barnechea, El Güey, La Reina, Lo Espejo, Isla de Maipo, Estación Central, Pudahuel, Puente Alto, El Monte, Colina, Peñaflor, San Bernardo, Peñalolén, Cerro Navia, La Pintana, Pirque, La Granja, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Mayoa. Fase 3, Mejillones, Río Hurtado, Lolol, Pinto, Quilleco, Angol y Victoria. Y Mundo Sport sigue cerrado, porque Macul está abierto San Joaquín, está abierto Providencia, está abierto Ñuñoa. Ya, la depresión me vino no espero que el Congreso no le dé poderes especiales a Piñera para seguir con este tema del estado de excepción, porque me parece que ya hay un abuso al respecto. Hoy día le dimos 10 minutos más al programa, así que Lucas habla hacer su... Sí, su yo tiempo. quería diferir en algún grado con Rodrigo con respecto al tema de la libertad económica. Yo creo que entiendo que hemos dado un giro keynesiano, si se quiere, o una aspiración keynesiana por parte de la ciudadanía, pero recordemos que también esas recetas están bastante fracasadas en el mundo y en la historia, entonces hay que tener... Yo entiendo que quizás nos fuimos a un eje extremo durante los 80, 90, 2000, ¿cierto? Pero el otro extremo también está mal y yo creo que... Y no hay nadie que esté llamando hoy día a la responsabilidad, porque vimos los candidatos de derecha, los candidatos de izquierda... en general hay como una especie de ofertones, quién lanza más, y eso puede generar un problema terrible a mediano plazo. Y con respecto a la justicia intergeneracional, le estamos cargando la mata, porque después de todo esto, ¿dónde va a salir plata? Si no hay tanta plata en Chile, esto va a tener que salir de la deuda. Andrés Velasco, que yo difiero contigo, me gusta mucho más Andrés Velasco que Briones, me gusta más a la Narváez que la Yasna. Justamente quizás por esa idea un poquito más de responsabilidad. Yo en general me da cierto resquemor tanto Jadwe, Lavín como Proboste, pero particularmente esta idea de agrandar el Estado, al final ¿con qué nos vamos a endeudar? ¿Con China? Ya sabemos cómo China es cuando le toca cobrar con estos países que está comprando hoy día en África, en América Latina. Entonces, a mí me preocupa eso. Andrés Velasco había dejado la deuda en cero en su momento en el gobierno de Michelle Bachelet I. Entonces, a mí me preocupa eso. Y con respecto a las primarias, a mí me encantaría que sean primarias, que la DC se abriera. Yo iría a participar para darle más, para premiar en el fondo que cualquier primaria me parece que es premiable. Y si no es legal, bueno, que sea ciudadana.
Hay dos candidatas que son buenas, que son competitivas, cada uno representa su sector. Me encantaría que Ciudadanos tuviera, por ejemplo, a Nacha Gómez y tener 3 candidatas presidenciales compitiendo para que haya diversidad. Si acá yo creo que fue un error quizás que se bajaran todos estos candidatos. Me parecía bien que estuviera Vidal, me parecía bien que estuviera Heraldo Muñoz, que hubiera diversidad, que se sumara a Carlos Maldonado, que hubiera diversidad de elección. Y me parece que eso es positivo. Yo creo que ir minimizando solamente a 2... si es que hay posibilidad de plantear distintas cosas, y después para eso están las primarias, para después construir programas conjuntos posterior a eso y medir un poco esa fuerza. Sería bueno. Se nos va acabando. Juan Carlos y Laura para ir terminando, y lo que sí me queda claro es que Rodrigo es más libre que tú. Tiene más aspectos de libertad que tú. Liberal igualitario, claro, liberal son distintos tipos de foco. Más que hacer un análisis, quiero colocarme un poco desde el tema del chorreo, y eso una vez me lo ejemplizaron muy bien y que quiero comentarlo, no sé si les gusta a todos, pero el chorreo básicamente es: yo tengo un bidón con agua, júntese todo a mí, yo levanto el bidón, me lo tiro encima, probablemente a todos les caiga un poco de agua, pero yo quedo mojado entero. Entonces eso es lo que hay que evitar. Ya, las nuevas políticas que se quieran desarrollar en el país a través ya sea de la Constitución o de las nuevas leyes a través de la Cámara tienen que estar abocadas a una, no sé, cuando se habla de igualdad para mí es que a todos nos cueste lo mismo, todos suframos lo mismo o todos ganemos lo mismo. Y me refiero a ese esfuerzo, por ejemplo, a mí no me parece, por ejemplo, que el gremio de los camioneros tenga una rebaja del IVA del combustible y todos los chilenos que nos movilizamos en vehículos o en transporte público tengamos que pagar el mismo IVA. Además que después paga el IVA en el supermercado, claro, los productos que te traen. Y eso es corporativismo. Esas excepciones de IVA. O la franquicia de los forestales. Exactamente, son más importantes que andar pensando en subir o bajar IVA. Yo creo que hay que recaudar más, hay que quitarle los privilegios a muchos y que tengamos todos rayada la cancha, que para todos sea igual. Cuando dicen, no, es que queremos los emprendedores, pero ¿cómo puede un emprendedor competir contra un gremio de los camioneros? Imposible, con esas excepciones tributarias. Laura. No, yo solamente quiero decir, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, creo que el control económico y la regulación del endeudamiento es fundamental, no es posible y sería un buen límite para la próxima convención constitucional el tener los pies sobre la tierra y no construir, porque si no lo vamos a terminar todos votando rechazos, en definitiva lo que se hace es abrir la llave sin responsabilidad. Eso es una primera cosa. Y en segundo, sí, yo creo que me encantaría que compitiera un independiente en las primarias de unidad constituyente, no todo está gastado ni en Yana, ni en Paula Narváez, sería ideal otra persona más de Ciudadanos, incluso cualquier persona independiente. Yo creo que podríamos traer mucha gente incluso para nuestro lado si nos abriéramos un poco más. Sería ideal. Me encantaría que Velasco volviera a Londres, pero no sé si está en sus planes. Tengo una pregunta antes de terminar para los 4. En las primarias del comunismo con Frente Amplio, ¿usted iría a votar por alguno? No puedo, soy militante de ¿Y los que no son militantes? Los que son militantes. Los que no son militantes, ¿le parece? Cambio la pregunta. Los que no son militantes, ¿tendrían derecho a ir a cualquiera? A cualquiera, Todos, solo una. Es bueno que pero participen puede solo votar una por sola. uno de los 6. No puede solo en una primaria. No puede participar, exacto. No voy puede más allá profundamente. Si yo sé que voy a votar por Narváez o Proboste, ¿tengo que ir a votar contra Jadwe o a favor de Boric? No sería deseable, pues sería deseable que tú pudieras no maniobrar las intenciones para poder... si tú votas por unidad constituyente, sería deseable que estuvieras en ese... que no te inmiscuyeras en otro Yo estoy en desacuerdo, debate, pero... a mí me encantaría, o sea, si no estuviera Sichel, que es un liberal, o Briones, que si estuviera, no sé, Desborde, Lavín y, no sé, José Antonio Caz, yo probablemente iría a votar por Gabriel Boric. Y si se abre la unidad constituyente, yo voy a ir a votar por la más liberal. Sí, quiero marcar un punto de diferencia. Quiero marcar un punto de diferencia importante. Pero otra cosa es hacer el voto contrario para tratar no, de... es realmente porque creo que Boric sería mejor para Chile que cuando Jadwe. Salió esta primaria, lo primero que yo dije, la derecha va a ir a votar por Boric para que no saque a Jadwe. Fue lo primero que dije. Muchachos, estoy esperando que Rodrigo hable. Dame un paréntesis. Ayer escuché en Radio Agricultura, todos sabemos cuál es la línea de la Radio Agricultura, y estaban haciendo un llamado que por favor no vayan a votar por Boric, porque ya se estaba moviendo en las redes sociales del grupo de la derecha que vayamos a votar por Boric, y con eso lo único que van a hacer es fortalecer el... Eso pega la concerta. Quiero diferenciarme con lo que dijo Lucas y Laura, porque en Chile estábamos extremadamente con gasto social bajo y con impuestos bajos.
Acá no se trata de tirar a la chuña la casa por la ventana y gastos, impuestos excesivos, etcétera. Chile no cumple con la ley de Wagner. La ley de Wagner es que a medida que más ingreso va teniendo el país, más impuesto va cobrando. Chile está al menos 4% del PIB bajo lo que los países de la OCDE cobraban en impuestos totales cuando tenían nuestro ingreso. Por lo tanto, cuando uno habla de mayores impuestos, y gasto social de Chile es 12% del PIB, cuando el promedio de la OCDE es 23%, es decir, 11% más cuando tenían el mismo ingreso que nosotros. Por lo tanto, nosotros recién estamos poniéndonos al estándar que No, yo siempre no tengo debimos duda haber con el estado. tema, la carga tributaria. Tengo Gasto- problema con el gasto social cuando no Deuda, tiene. deuda pública. Pero no a ¿Cuánto través de crecían los países de la endeudamiento. OCDE? Deuda pública, Chile tiene, hoy día va a llegar a un 35, quizá un 40%. Los países de la OCDE cuando tenían nuestro ingreso estaban en 60-70%. Pero no es el ideal, pues. No es el ideal. ¿Cuál es el po. ideal de la deuda pública? Para países que tienen una industria tan extractivista como la nuestra y que dependen de esa economía es un riesgo, porque yo encuentro complejo tener Estoy alto con la nivel de Laura. endeudamiento. Pero el nivel de deuda que podemos tener es mucho mayor que 30%. Y eso te lo dicen economistas como French Davis, que es cercano a la Pero democracia cristiana. yo no tengo problema en endeudarse, pero hay que saber elegir bien qué batalla vas a dar, pues tú no te puedes endeudar por cualquier cosa. Una de ellas son las franquicias tributarias. Una forma de hacer reformas a través de la eliminación de la franquicia de todos los que hoy día tienen beneficios que no apuntan. Está subiendo además la música, generar les más tengo impuestos que- en impuestos a la renta de las personas. Les tengo que interrumpir de las gracias al panel del día jueves. Me gustó lo del endeudamiento. Ahí lo vamos a conversar un día para que me lo enseñen. Oye, Pero para si hay alguien que endeudarme- está endeudado es el conductor de este programa. Es don Juan Carlos Ávila. Quiero darle las gracias por estar con nosotros. Panel del día del jueves, Muchas gracias New por la York Times, invitación. don Gracias a Lucas ustedes. Blacet, libre. Rodrigo, un agrado siempre. Lamento siempre, lo mismo. usted. Un agrado que no haya salido en Puente Alto. Un agrado. Lo mismo Laura, que ya es parte Vamos a del hablar del endeudamiento. Así que la próxima. vamos a hablar del endeudamiento después. Álvaro Guerrero en los controles. Nosotros nos vemos el lunes con hasta ahora en Touch noticias de todo tipo. Un abrazo, que gane Chile a la tarde, algo para que nos relajemos. Un abrazo, que estén súper. Chao. Chao. Chau, chau.